Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a tener entonces hoy nuestra clase de protección radiológica. Es un tema interesante, le hace Muy al bien, corazón entonces vamos a de empezar esta la clase materia con y lo que tiene es el conceptos contenido que de van esta a ser unidad, bastante los nuevos para temas ustedes que vamos a y ir que espero que los abordando a lo largo podamos del teórico, dejar que claros al son final. conceptos Como básicos de siempre, protección pueden radiológica, interrumpir, lo que hacer las son consultas que principios y necesiten criterios. Estos son todo a lo largo de la importantes clase. tenerlos bien diferenciados. ¿Qué tipos de dosis podemos llegar a encontrarnos y para qué nos Ricardo, sirve bienvenido. cuantificar cada una de ellas y cómo las usamos a lo largo de nuestra tarea profesional? ¿Cómo vamos a clasificar las áreas en las que trabajamos y qué elementos de protección vamos a usar? La idea es que ustedes puedan incorporar sobre todo la diferencia entre principios y criterios de protección radiológica y que también puedan discriminar en el momento de tener un área de trabajo, cómo la van a clasificar y qué tipo de dosis van a estar midiendo en esas áreas. Entonces, vamos a empezar por un concepto bien básico. ¿A ustedes les parece que hay radiación en esta habitación? Bueno, en la habitación que cada uno de nosotros está. Y sí, tenemos radiación porque por el simple hecho de estar parados sobre este planeta, el suelo, el aire, los alimentos, el agua, todo contiene material radiactivo porque un pequeño porcentaje de toda la materia que conforma nuestro planeta y el universo en sí, tiene características radiactivas. ¿Ustedes se acuerdan de la tabla de radionucleidos? Que tiene más de 1200 integrantes. Y si pensamos en la tabla de los elementos, la diferencia, la cantidad de elementos conocidos es casi 10 veces menor. El resto son todos radiactivos. Así que sí, efectivamente, en la habitación que nosotros estamos en este momento tenemos radiactividad, tenemos neutrones que nos atraviesan continuamente, que vienen del espacio exterior, eh, a través de los rayos cósmicos, el suelo y los edificios, fundamentalmente fotones, gamma que llegan a nuestro cuerpo. De la clase anterior, ¿se acuerdan que hablábamos de los equilibrios reactivos que existían en la naturaleza y poníamos, por ejemplo, la progenie del uranio y hablábamos de la presencia del radón en el aire? Bueno, ese es otro agente que está bien presente. Obviamente los alimentos, si se cultivan en los suelos y se riegan con aguas que tienen material radiactivo, lo van a hacer y por lo tanto nuestros organismos también van a hacerlos. Entonces, esta radiación es natural y tiene muchos orígenes, tanto fuera del planeta como dentro del planeta. Y nosotros podemos llegar a tener aproximadamente una persona promedio de 70 kilos puede llegar a contener aproximadamente 40 gramos de potasio genérico con todos sus nucleidos. El potasio 40, que es un isótopo radioactivo, tiene una abundancia isotópica de 0,012%. Si nosotros hacemos las cuentas, veríamos que una persona promedio de 70 kilogramos tiene aproximadamente 0,1 microcurie de potasio 40. Eso implica aproximadamente 28.000 fotones por minuto que estamos emitiendo solamente de potasio 40. Y eso no nos ha transformado en cosas raras ni en los peces de tres ojos de los Simpsons ni nada por el estilo. Forma parte de nuestra evolución natural y no es algo que sea perjudicial para nuestra salud. Ahora, si nosotros miramos las fuentes de dosis que tenemos el público en general, el promedio, tanto sean de origen natural como artificial, podemos ver, por ejemplo, que el radón, del que hablábamos la semana pasada, perdón, el martes pasado, que se produce a través de la progenie del uranio, significa el 43% de la exposición a radiaciones que tiene la humanidad en promedio.
Yo le decía la otra vez también que no todos los territorios tienen la misma carga, que en particular en el hemisferio norte esto es más importante por las características de los suelos minerales, no tanto así en el hemisferio sur. Pero bueno, esto es un promedio, ¿verdad? Después dijimos que teníamos rayos gamma terrestres que provienen de también los materiales de construcción, como por ejemplo el potasio 40, significan un 19%. Los rayos cósmicos que nos están atravesando en este preciso momento, ¿tá?, significan aproximadamente un 15% de la radiación que recibimos a lo largo de todo el año. El agua y la ingesta de alimentos un 12%. Los exámenes médicos, todos en algún momento nos hemos hecho alguna radiografía, hay otras personas que reciben tomografías, centellogramas, en fin. Los exámenes médicos en general contribuyen en un promedio, y siempre recalco esta palabra, en un 11% de la dosis que recibimos todos los humanos sobre este planeta. Y después hay una mínima cantidad que corresponde a pruebas nucleares, al accidente de Chernóbil, a la producción de energía nuclear, que es la menor de todas, 0.04%. Esta gráfica es un poquito vieja, ven que es del año 2000, no incluye el accidente de Fukushima, pero de todas maneras no está muy engrosado esta parte de la torta. A lo que voy es que por el simple hecho de estar parados sobre este planeta, recibimos un promedio de 2,7 milisievert al año, cada uno de nosotros. Si estamos a nivel del mar, más o menos va a ser esta dosis. Pero si nosotros viviéramos en La Paz, Bolivia, que está a varios miles de metros sobre el nivel del mar, y acá voy a hacer una pregunta y espero que alguien me responda, ¿qué les parece? ¿La gente que vive en La Paz o en el Kilimanjaro están expuestos a mayor o a menor dosis a lo largo del año? ¿Sí o no? Mayor dosis, menor dosis. El otro día conversábamos que nadie se anima a hablar contestar. un poquito de historia y Nico, bien, mayor. lo y que es quiero correcto. enganchar es un poco ¿Y por qué? Lo que fue la naturaleza, que hablamos en la diapositiva anterior, a lo que fue el gran descubrimiento de los Curie con respecto los rayos cósmicos, cuando el llegan aislamiento a la y la purificación del mar, los están blindados elementos en radiactivos, forma, por lo que es la pero atmósfera, tengamos presente que nos el protege gran descubridor de la llegada de estos rayos cósmicos. Y sin embargo, foto que vemos acá más abajo alto, tenemos menos protección de ese fue la espesor primera de radiografía de la mayor historia. cantidad de dosis. Los Curie, ¿A qué quiero ir con este junto razonamiento? con Becquerel, es que la gente que vive entre el en lugares descubrimiento mucho más y la altos puede purificación recibir fue hasta 13 milisievert En año. Y 1895, estamos hablando que Röntgen en estaba promedio trabajando estábamos en con estos 2,7. tubos de rayos Y la gente que catódicos vive que en no La sabía Paz bien cómo nombrarlos y les puso rayos no se X. muere de cáncer a cada rato, no tienen Y empezó a tres ojos, interponer cosas ni entre son las placas nada para raros. revelar y los La tubos, cantidad de y vio dosis a que la que estamos se preparados podían para dibujar resistir, siluetas. porque en nuestra Así que se imaginó que evolución, podía poner nuestros scavengers una y mano, nuestros por ejemplo, agentes y visualizar cómo era antioxidantes por que dentro, veíamos pero no en la llegaba clase la pasada nos distancia que han había entre diseñado el lugar para donde tenía que tolerar manipular esas cantidades su de tubo radiación y suficientemente donde tenía que bajas. poner la mano para, ¿Sí? o sea que vivimos con un promedio de que radiación obtuviera la imagen era muy larga y no llegaba. Entonces le pidió a su esposa llevar una vida completamente normal, si podía poner la mano. Y aquí vemos la mano de Berta Röntgen con su anillo de compromiso, tomando la primera radiografía de la historia. Y ahora vamos a lo que hablábamos el otro día, estos descubrimientos que fueron caros desde el punto de vista de la salud de muchas personas. Nosotros, por estar vivos sobre la Tierra, vimos que podíamos oscilar entre 2,7 milisievert año si estábamos en nivel del mar y poder llegar incluso a 13 milisievert año si estábamos en montañas muy altas y ser personas completamente normales. Sin embargo, la incorporación de estas tecnologías, hablábamos el otro día, había llevado a que mucha gente muriera, que demoraran en darse cuenta que los riesgos que estaban corriendo provenían justamente del uso de las radiaciones. ¿Ah? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que habían muerto muchos radiólogos
que veían que tenían quemaduras que demoraban en curar, que aparecía cáncer. Todo eso lo llevó a incorporar el concepto de protección radiológica. ¿Por qué? Porque si nosotros recibimos aproximadamente 3 milisieverts al año, vivimos normalmente, pero nos pueden matar unos 4 sieverts año, o sea, 4.000 milisieverts. Esto para nosotros es normal, esto para nosotros es inadmisible. Entonces, para balancear este equilibrio tenemos que incorporar la protección radiológica y entonces poder sacar el mejor provecho con los mayores cuidados. Como les decía hoy, vieron que los radiólogos se morían y que aparecían cáncer, y que aparecía leucemia y demás. Y fue recién en 1915 que se formó la primera sociedad británica de protección radiológica buscando proteger a la gente de la sobreexposición. La conciencia y los esfuerzos fueron creciendo a través de los años 20 y 30, pero eran esfuerzos como muy aislados, algunos en Europa continental, otros en Estados Unidos, pero no había mucha conexión entre ellos. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, después que se arrojaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que se formó esta comisión. La Comisión Internacional de Protección Radiológica, sus siglas en inglés la ICRP, que reestructuró todas las comisiones, aunó los criterios para establecer normativas y elaborar criterios y cuantificar los criterios de protección radiológica. Y son en función de estos criterios de la ICRP que nosotros trabajamos hoy en día. Y lo que dice la ICRP es que la protección radiológica es una disciplina científico-técnica que tiene como finalidad la protección de las personas, del medio ambiente, de aquellos riesgos que derivan de las radiaciones, tanto naturales como las artificiales, ¿sí? Y el objetivo es garantizar un nivel elevado de protección sin limitar la obtención de los beneficios. Y esto es muy importante porque el otro día vimos que nos beneficiábamos mucho del uso de las radiaciones, pero si tomamos las medidas que nos marca la ICRP. Y entonces, yo estaba muy inspirada cuando armé este teórico y me puse a poner cuadros de Dalí. ¿Y qué sentido tiene estos cuadros de Dalí? Bueno, nosotros sabemos que la radiación ionizante no podemos verla, ni podemos tocarla, ni podemos sentir su sabor, ni la podemos oler, ni la podemos escuchar. En suma, es un potencial aliado o un enemigo peligroso que nosotros no podemos ver y tenemos que cuidarnos de él. Para cuidarnos tenemos que evitar que las fuentes produzcan efectos determinísticos. ¿Se acuerdan que eran aquellos que ocurrían por encima de un umbral que eran derivados directamente de las radiaciones ionizantes? Y reducir la potencial ocurrencia de efectos biológicos estocásticos, aquellos que no tenían umbral de dosis, que eran acumulativos y que se asimilaban a enfermedades que eran características de la población, porque cáncer uno puede tener si se expone a radiaciones como si no se expone, o otro tipo de problemas de salud. Entonces, la idea de la protección radiológica es evitar los efectos determinísticos y reducir la probabilidad de ocurrencia de estos. ¿A quiénes buscamos proteger? Bueno, por un lado, al público en general. El público en general está totalmente vulnerable porque, como habíamos dicho, nuestros sentidos no nos advierten. Nosotros ponemos un dedo en la llama de la cocina y sabemos que nos estamos quemando, pero la radiación nada nos advierte. Entonces, el público en general que no tiene herramientas ni conocimiento es alguien a quien tenemos que proteger. El trabajador ocupacionalmente expuesto, que de ahora en adelante lo vamos a llamar el TOE por su sigla, que es aquella persona que tiene formación, que tiene elementos de protección y que tiene equipos que le están advirtiendo continuamente de lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces,
es una persona que hay que proteger mucho, pero que tiene elementos para protegerse. Ustedes se dan cuenta en este momento cómo se parece a los tiempos que vamos viviendo. Y la exposición médica, ¿por qué? Porque nosotros podemos ir a hacernos una radiografía, una tomografía, una centellografía, o en fin, una cantidad de estudios, pero si nos dan en forma indiscriminada reiteración de esos estudios, podemos llegar a tener serios problemas de salud derivados de algo que pretendió ser beneficioso. Y se acuerdan que el otro día hablábamos que las formas que podíamos nosotros llegar a incorporar las dosis de radiación era o bien por la irradiación externa o bien por la contaminación interna. Y se acuerdan que este cuadrito les dije, para mí es muy importante que incorporen los conceptos que implican, ¿tá? Porque la irradiación externa, yo me voy o pongo algún tipo de agente que me proteja y estoy protegido, pero si la incorporo a mi cuerpo la voy a llevar hasta que decaiga el último. Entonces, para poder empezar a darle forma a esta disciplina que dijimos que era científico-técnica, el ICRP plantea los principios de protección radiológica. Y esto que voy a darles ahora es sumamente importante, así que van las antenitas. Los principios son optimización, justificación y limitación de dosis. Cada uno de ellos a continuación. La justificación dice que ninguna práctica con radiaciones ionizantes debe ser autorizada si no existen evidencias de que la misma producirá para individuos o la sociedad beneficios que compensen el posible detrimento que pueden generar. Si yo puedo hacerme un estudio para un problema de salud, que lo puedo hacer con una ecografía, que no implica una radiación ionizante porque usa ultrasonido, o hacérmelo con una radiografía, la justificación de que me la hagan con radiografía en vez de con ecografía tiene que tener un sustento técnico importante, no porque sí. ¿tá? Porque lo primero que el médico debería elegir es aquello que no me exponga a radiaciones. Pero si el médico considera que con una ecografía no va a tener la calidad diagnóstica que necesita para hacer un tratamiento, entonces sí, la justificación de la práctica está abocada a que nosotros tengamos una radiografía. Hay otros tipos de estudios, por ejemplo, si nosotros queremos hacer el seguimiento de un curso de agua en algún lado y podemos tirar al río un colorante que se vaya diluyendo y podamos seguir su concentración a lo largo de todo ese curso del río, o podemos tirar un material radiactivo y seguir las cuentas radiactivas a lo largo del mismo. Y bueno, nosotros tenemos que ponderar en general cuál va a ser el que me dé el mayor beneficio con el menor riesgo a ese medio natural. ¿sí? Entonces, la justificación va a estar dada por el balance entre el beneficio que obtengo versus el detrimento que pueda llegar a generar. La optimización, bueno, cuando nosotros trabajamos con material radiactivo, vamos a tener en cuenta tanto factores económicos como sociales, ¿tá? Para reducir lo más posible el detrimento, la dosis de radiación, el número de personas expuestas y la probabilidad de exposiciones potenciales. Por eso siempre vamos a estar buscando optimizar nuestra forma de trabajo, ya sea que trabajemos menos en determinados lugares, o que incrementemos la protección, o que rotemos el personal, de forma de que la cantidad de dosis que toda esa gente recibe sea la menor posible en su conjunto y de esa manera obtener el mayor beneficio con el menor riesgo. Y el último principio de protección radiológica es el de la limitación de dosis individual. Para que nosotros tengamos la menor cantidad de efectos determinísticos, se plantean umbrales de dosis. Dijimos que por encima de los 1000 milisievert podíamos observar serios detrimentos, y eso es algo que no deseamos, eso es algo inadmisible. Pero también podemos limitar la probabilidad de que ocurran efectos estocásticos, es decir, poner un límite por debajo del cual podemos trabajar con baja probabilidad estadística de que me ocurran efectos estocásticos, y
tratar de ir optimizándolos para que esos límites sean cada vez menores. Este principio de limitación de dosis individual se basa en el concepto de tan bajo como razonablemente sea posible. Porque yo no me puedo poner más papista que el Papa y poner, si necesito un blindaje de 10 centímetros, poner un blindaje de 20. ¿Por qué? Porque eso no es razonable. Si con uno de 10 me alcanza, no voy a estar incorporando gastos y esfuerzos no solo económicos, sino físicos e inclusive ergonómicos de las personas por algo que no es razonable incorporar. Por eso vamos a limitar la dosis en función del concepto de tan bajo como razonablemente sea posible. Y les puedo asegurar que después de 27 años de trabajar en esto, lo que falla en esta palabra es el razonablemente. Y se expresa en sus siglas en inglés el concepto de ALARA. Tal como sea posible, lo vemos aquí. As low as reasonably achievable. ¿Ah? Entonces, a nivel del trabajo, nosotros tenemos un límite de dosis, por encima del cual es inaceptable que trabajemos. Por debajo es tolerable, pero desde hace algunos años se han incorporado criterios de restricciones de dosis. Es decir, trabajar con valores que son menores al límite de dosis, ¿tá? Pero que definen la cota superior para la optimización. Si mi límite está aquí y yo veo que puedo optimizar mi manera de trabajar por rotación, por incorporación de protecciones, por disminución del tiempo de exposición, voy a estar incorporando restricciones de dosis y eso hace que esté manejándome dentro de un margen tolerable, siempre por debajo del límite, pero cada vez mejorándolo, ¿sí? ¿Para qué? Para que el detrimento asociado a la práctica esté en valores aceptables y cada vez tendiendo a lo menor. Esto puede ser que les suene a palabras, pero ahora en unos minutos vamos a empezar a verlos en números. ¿Tá? ¿Y cómo se logra? Bueno, nuevamente cuadros de Dalí. Lo logramos con lo que vamos a llamar los criterios de protección radiológica. Uno de ellos involucra el tiempo, el otro la distancia y el otro el blindaje. En realidad no encontré ningún cuadro que se pareciera al blindaje, pero bueno, como era como establecer una especie de distancia simbólica, lo puse. El arte tiene esas flexibilidades que no nos podemos dar, ¿verdad? Entonces, ahora sí, los criterios de protección radiológica: tiempo, distancia y blindaje. Les hago mucho énfasis en que tengan claro qué es el principio de protección radiológica y qué es el criterio de protección radiológica. Vamos a ver cada uno a su vez. Ustedes lo vieron brevemente cuando tuvieron su primer práctico de seguridad en el laboratorio, ¿tá? Pero ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. El tiempo. Obviamente que la dosis es proporcional al tiempo de exposición. Cuanto menor tiempo trabaje, menor dosis voy a recibir. Pero esto implica planificación y entrenamiento. Y hago énfasis en estas dos palabras. ¿Por qué? Porque yo puedo apurarme mucho para trabajar, pero si hago las cosas a lo loco y desprolijo, el resultado que voy a tener al final va a ser malo y probablemente tenga que repetir todo y es más probable todavía que termine con las cosas contaminadas. Entonces, el tiempo no implica trabajar rápido, sino planificar y entrenarse. ¿Tá? La dosis que reciba va a ser proporcional a la tasa de dosis en función de la distancia. Este concepto, la ley del cuadrado inverso, proviene de la fotografía, pero aplica claramente a nuestro caso. Si nosotros aquí en el centro donde dice S tenemos una fuente, ¿tá? Que está produciendo cierto nivel de radiación, ¿tá? Esta radiación en este cuadrito va a estar siendo atravesada por una cantidad de haces. Si nosotros duplicamos la distancia que tenemos entre este cuadrito y este, fíjense que el área se cuadruplicó, ¿tá? O sea que el área aumentó con el cuadrado de la distancia. Y la cantidad de haces, los mismos haces que antes se acumulaban en esta área, ahora
se dispersan en un área 4 veces mayor. Si nosotros la distancia la aumentamos 3 veces, el área expuesta es 9 veces más grande y el número de haces es el mismo, simplemente que menos haces van a estar atravesando esa superficie y por lo tanto la probabilidad de que esos haces lleguen a nuestro cuerpo y desencadenen algún tipo de daño es mucho menor. En suma, si nosotros aumentamos la distancia, ¿tá?, la tasa de dosis que vamos a recibir va a ser mucho menor, ¿sí? Así que la tasa de dosis es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y se llama la ley del cuadrado inverso. El otro criterio de protección radiológica que marcábamos era el del blindaje. El blindaje lo que hace es buscar interponer un material adecuado entre la fuente y el objeto que vamos a proteger, de manera de que la radiación que incide, ¿tá?, sea parcialmente absorbida por ese material y la radiación que transmitimos sea mucho menor. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de clases anteriores que nosotros podíamos interponer distintos agentes como una hoja de papel para detener las alfa, un poco de aluminio para ciertas betas, para minorar las gamas y las X poníamos plomo y para los neutrones podíamos poner hormigón o un gran volumen de agua? Entonces, la tasa de dosis acá es inversamente proporcional. Acá está, debería ser 1 sobre el espesor del blindaje. ¿Está? Lo tenemos aquí expresado nuevamente como resumen. Cuanto menos distancia, más dosis voy a recibir. Cuanto mayor distancia, menos dosis voy a recibir. Cuanto menos tiempo esté trabajando en forma ordenada, planificada y entrenada, menos dosis voy a recibir. Y cuanto mejor blindaje incorpore, menos dosis voy a recibir. ¿Está? Pero ¿qué tipo de exposiciones puedo yo llegar a recibir? Una puede ser la exposición normal causada por el hombre, que es predecible y controlada. Por ejemplo, una radiografía. Nosotros es algo que se hace en cualquier parte del mundo, está normalmente controlado, y se sabe lo que puede ocurrir después de una radiografía, que tenemos una foto de nuestro más profundo ser. Pero también podemos tener exposiciones potenciales que pueden ser controladas, ¿tá?, pero pueden ocurrir algún tipo de incidentes indeseado, obviamente, pero que nosotros podamos controlar rápidamente. Imagínense, por ejemplo, el derrame de un radiofármaco durante una preparación. Nosotros estamos con nuestros viales preparando nuestros radiofármacos, son pequeños volúmenes de 5 mililitros o menos y se nos rompe el vial. Entonces, como tenemos entrenamiento y estamos trabajando en forma ordenada, podemos absorber ese material y descartar los residuos que se generen y entonces seguir trabajando tranquilamente. Simplemente una anécdota más. También puede ocurrir que tengamos exposiciones durante una emergencia. En ese caso es necesaria una intervención, ¿tá? Y aquí, por ejemplo, un ejemplo extremo, obviamente, es el de los liquidadores de Chernóbil, donde fue necesaria la intervención de mucha gente para recoger esos residuos y darles un destino lo más acotado posible para disminuir la exposición de la gente. Y por último podemos tener exposiciones de tipo crónico, donde haya una elevada radiación ambiental. Por ejemplo, en este caso de Chernóbil, en los alrededores de la ciudad de Pripyat, se evacuó a la gente porque la radiación ambiental era muy alta. Entonces las acciones correctivas eran, por ejemplo, sacar a la gente de ahí para que no siguieran siendo expuestos. También hay otro tipo de accidentes que nos vamos a distraer mucho del objetivo de la clase de hoy, pero que han sido rellenar los terrenos con capas muy altas de material para dejar blindado las radiaciones más abajo, ¿sí? Y un ejemplo de exposición crónica que tiene origen natural, no accidental, como les decía, es, por ejemplo, la exposición al radón en las viviendas, donde una de las formas
más sencillas, que tienen miles de años, es simplemente ventilar nuestros hogares. Como les decía, que el radón, sobre todo en los países del hemisferio norte, es donde se encuentra, ventilar por razones de temperatura a veces no es tan sencillo como para nosotros, por un tema de los profundos fríos. Entonces ahí hay un equilibrio en lo que es la extracción de aire y el tipo de construcción que se usa. Pero la exposición ocupacional, ¿tá? Que dijimos que era una de las que nos iba a interesar a lo largo de esta charla, es la que implica a los trabajadores durante su vida laboral, porque el momento que la persona se va de su lugar de trabajo es una persona del público común y corriente, ¿tá? Pero cuando está dentro de su lugar de trabajo, la exposición la tiene que garantizar su empleador, que de manera que esas exposiciones sean lo más bajas posibles, ¿tá? Y está indicado, están pautados los criterios para las normas básicas de seguridad en publicaciones tanto del Organismo Internacional de Energía Atómica, que son las BSS, o de la Oficina Internacional del Trabajo, la ILO, ¿tá? Que tienen publicaciones en común para las exposiciones ocupacionales, tanto de la práctica médica como de la práctica. ¿Qué podemos tener dentro de la práctica médica? Exposiciones, bueno, la radiografía de la que hemos hablado. También podemos tener exposiciones médicas, ¿tá? Provenientes de la mamografía. También de la radiografía intervencionista. Acá se pone el paciente, ¿tá? Esto es un tubo de rayos X y aquí hay un pedal. El médico cardiólogo va haciendo el cateterismo con una especie de destapador de arterias y va tomando continuamente radiografías, una tras de otra, cientos por minuto, y las va viendo aquí en las pantallas. Entonces ve cómo va destapando esas arterias y eso implica que tanto el paciente como el médico reciban mucha exposición y necesitan muy buenas condiciones de protección radiológica. ¿Ya? Acá está el dibujito de cómo viene la sonda cuando hacen la angioplastia y van abriendo los cañitos tapados. La tomografía computada. La viejita se enoja. Fui al médico y no me mandó una tomografía. La tomografía, una tomografía de tórax implica prácticamente 400 veces la dosis de una radiografía de tórax. Entonces, obviamente, la calidad de la imagen es muchísimo mejor y la calidad diagnóstica es excelente. Pero hay algunos diagnósticos que el médico simplemente con esta tecnología las puede realizar y en otras requiere algo de mayor riesgo. Por eso la justificación de la práctica nuevamente requiere, toma un valor muy trascendental en el momento en que el médico elige a qué nos va a exponer. ¿Tá? Nosotros haciéndonos mamografías en forma rutinaria y controlada podemos llegar a salvar nuestra vida. O sea, siempre en este tipo de cosas el beneficio es mucho mayor que el riesgo. La radioterapia, ¿sí? Que todos hemos escuchado alguna vez. ¿Tá? La medicina nuclear, que quienes sigan con nosotros haciendo algún curso después, vamos a ver, sobre todo en el área de radiofarmacia, la importancia que tiene la adquisición de imágenes diagnósticas a través de la medicina nuclear, que son fundamentalmente de carácter funcional, a diferencia de estas que son de carácter anatómico. Dentro de la exposición industrial podemos tener, por ejemplo, el uso de estas fuentes, ¿tá? Para la gamografía industrial. Las fuentes suelen estar acá adentro. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les mostraba un señor que había encontrado una fuente tirada y que tuvo un accidente muy severo, que de hecho le costó la vida? Las fuentes vienen acá adentro blindaditas y tienen el tamaño de una lapicera media gruesita, ¿tá? Y mediante telepinzas se trasladan a ciertos lugares y ayudan a visualizar problemas que haya dentro de soldaduras. En nuestro país se trabaja bastante con esto, en particular en los silos de ANCAP,
donde se controla mediante gammagrafía que estén bien las soldaduras de esos silos para que no haya pérdida ni de gases ni de combustible, que podría ser catastrófico. ¿Tá? Y dentro de la exposición médica pueden haber exposición de los pacientes, obviamente, ¿tá? Que van a verse beneficiados. Por un lado se expone el médico al hacer la práctica o el técnico, pero tiene protecciones. Y por otro lado está el paciente, que se expone a cambio de un buen diagnóstico o de una buena terapia. ¿Tá? Pero por otros lados están personas que ayudan voluntariamente durante algunas de esas prácticas. En general se procura que cuando se va a hacer una tomografía o una radiografía o algún tipo de práctica de este tipo, la persona entre sola para que sea la menor cantidad de personas que se exponen. Pero puede ser un bebito y entonces el bebito tiene que ser sostenido por alguien. Y lo que se busca generalmente es que vaya los padres o algún allegado, porque imagínense que si el trabajador, el técnico que está haciendo eso, tiene que hacer 10 bebitos al día, se expone 10 veces. En cambio, si el padre de la criatura se expone una vez, entonces esas personas que ayudan voluntariamente ayudan al paciente, pero además a que esa dosis no esté concentrada en una sola persona, sino que la dosis colectiva disminuya. ¿Tá? Y también está la exposición de voluntarios en el curso de programas de investigación biomédica que implique su exposición. Estos voluntarios tienen que tener claramente explicado a lo que están siendo sometidos y bueno, ellos decidirán si lo hacen o no. Por algo es un voluntario. Y esa exposición de la que nosotros hablamos, ¿cómo la podemos traducir en números? No entren en pánico. Ustedes saben que a mí me gusta a veces asustarlos un poquito, pero después lo reducimos a cosas amigables. La exposición, ¿tá? Es el primer concepto de cuantificar la exposición a las radiaciones que se manejó. Y fíjense que habla de una medida de ionización producida por una radiación X o gamma, de las otras ni se acuerdan, de 1 kilogramo de aire, cuando todos los electrones liberados por los fotones son absorbidos o retenidos completamente. Esta definición quedó perimida hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no solo trabajamos con rayos gamma o rayos X, también trabajamos con esa exposición, si nosotros la traducimos en unidades internacionales, con hígados, con riñones, podemos decir que un par iónico equivale a 5,4 por 10 a la menos 18 joules. Es una concepción en un kilo teníamos bastante antiguo, pero que en su momento fue de utilidad. Y lo que implicaba entonces que la exposición, la ionización, el valor de un rengen de 1 kilo de aire. Si nosotros decimos que creador de los rayos X equivale a 0.086 joules por kilogramo 4 coulombs, y que la carga de lo que nosotros vamos a llamar 602 por 10 a la menos 9, pero recordemos y hacemos que las cuentas, podemos determinar que el valor de la exposición en otros pares de iones por kilogramo de aire equivale a, por ejemplo, un tejido promedio, el valor de exposición ronda los 0.096 joules por kilogramo de tejido. Este concepto está en desuso, ¿tá? Por lo que decíamos, porque estaba restringido solamente a radiaciones electromagnéticas, ¿tá? Pero aún hay equipos que los usan, y equipos todavía modernos que vienen en unidades de Röntgen, ¿tá? Por eso, si en algún momento les toca comprar algún equipo, por favor, compren algo que esté en unidades más modernas, que las vamos a ver en unos minutos. Entonces, el concepto de exposición, decimos que fue lo primero que empezaron a manejar. A medida que se fue aprendiendo y que se fueron incorporando esos aprendizajes, se fueron incorporando también otros conceptos de dosis. Y tenemos aquí el concepto de dosis absorbida, que no es más ni menos que la cantidad de energía por unidad de masa. La unidad en el sistema internacional es la magnitud, es el Gray. Si nosotros pensamos en la cantidad de energía absorbida por unidad de masa, no nos va a importar qué material estemos exponiendo.
Entonces aquí sería lo mismo que yo expongo 1 kilo de hígado a 1 kilo de piedra. ¿Tá? Lo que me importa es cuánta energía recibió esa masa. ¿Tá? En el sistema internacional la dosis entonces es un Gray que equivale a un Joule por kilogramo. Antiguamente, y se los pongo porque todavía algunos equipos y alguna bibliografía lo pone como tal, se hablaba de el RAD, que es Radiation Absorbed Dose. Un RAD equivale a 0.01 Joule por kilogramo. ¿Tá? La equivalencia entonces de un rad sería un centigrade, ¿tá? Que eso también pueden llegar a encontrarlo en la bibliografía. Y fíjense, un Röntgen deposita en un tejido una dosis de 0.96, casi un rad, por lo que con frecuencia muchas veces estas dos unidades se confunden. Y tengamos presente que conceptualmente no son lo mismo. La primera equivalía a la cantidad de pares de iones y en este caso es la energía depositada por unidad de masa. Pero como se acercan a uno, muchas veces podemos llegar a encontrar que se confunden. La dosis absorbida entonces, no nos brinda información directa sobre un daño potencial en el tejido. Dijimos, es lo mismo irradiar 1 kilo de una cosa que 1 kilo de otra. ¿Tá? No sé el daño que puedo estar haciendo. Y aquí nuevamente volvemos a nuestro amigo Dalí, con esta bella joya diseñada por él, que no es más ni menos que piedras y metal. Comparado con estos bellos ojos, no es lo mismo que yo irradie un tejido vivo, como un ojo, que irradie un material inanimado. Pero la dosis absorbida la voy a expresar exactamente de la misma manera, energía por unidad. Entonces fue cuando se incorporó el siguiente concepto, que es el de dosis equivalente, donde empezamos a ponderar otro tipo de criterio. ¿Tá? Las radiaciones ionizantes todas van a producir efectos biológicos similares, porque se acuerdan que una vez que llegaba a mi cuerpo, lo que desencadenaba aquel efecto directo o efecto indirecto a través de los radicales libres es lo mismo, ¿tá? Pero no todos los rayos, no todas las radiaciones van a producir el mismo tipo de impacto de ionización. ¿Se acuerdan por qué? Por la transferencia lineal de energía y del poder de penetración. Entonces se empezó a ponderar las radiaciones en función de este valor que se llama omega R, que es un valor de ponderación de radiaciones, donde le da su justo valor a la incidencia, la capacidad de ionizar que tienen las distintas radiaciones. Entonces le da un valor de 1 para rayos X o gamma o llega a 20 para partículas. La dosis equivalente entonces es un concepto que toma en cuenta el factor de calidad de la radiación, que depende de la densidad de ionización. Y lo que hace es multiplicar esa dosis absorbida que habíamos tenido en el primer caso, que la veíamos en Gray, ¿tá? Por el factor de calidad, que es omega R, ¿tá? Y la unidad que mide la dosis equivalente es el sievert. Antes, ¿tá? En el sistema de medidas no internacional, se hablaba del REM, el radiación equivalente en el hombre. ¿Tá? Y la equivalencia sería un REM es un centisievert. Pero nosotros, y yo soy una firme defensora del sistema internacional de medidas, vamos a hablar de la dosis equivalente como sievert, medida en sievert. La dosis equivalente entonces va a ser la sumatoria de todas las dosis absorbidas por un tejido, ponderada por la calidad de esa radiación. ¿Tá? Y la vamos a explicar así, H igual a D por omega R. Pero nos falta incorporar otro concepto que es el de dosis efectiva. La dosis efectiva es una magnitud, ¿tá? Que lo que hace es ponderar por la calidad del tejido correspondiente. La clase pasada habíamos dicho que no todos los tejidos, no todas las células tenían la misma radiosensibilidad. Y entonces nosotros podemos absorber cierta dosis, pero no le va a hacer el mismo daño a un tejido muy radiosensible que a un tejido muy radioresistente. Entonces tenemos que ponderar y vamos a llamarle dosis efectiva a la sumatoria de la dosis absorbida multiplicada por
el factor de ponderación de radiación por el factor de ponderación de tejido. ¿Tá? Estos factores de ponderación de tejidos implican el riesgo para cada órgano, ¿tá? Y se calculan para cada sexo y para cada edad. Y hay mucha bibliografía al respecto. Acá les muestro las últimas ponderaciones que han habido de la ICRP, donde ven que pondera, la sumatoria de todo esto da 1, y podemos ver la mayor radiosensibilidad para muchos tejidos que hablábamos los otros días, está expresada aquí en el factor de ponderación, que son de los más altos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las células intestinales, la médula ósea, eran de los más radiosensibles, mientras que de pronto dentro de los más radioresistentes teníamos a los osteocitos? Entonces, aquí vemos qué factores tendríamos. En función de todo lo que estamos viendo hasta ahora, se pusieron límites. La ICRP, en conjunto con el OIE, establecieron límites para el trabajo y para el personal, para el público. Entonces, para la gente que trabaja profesionalmente expuesta a las radiaciones, ¿tá? Se habla que la dosis efectiva anual es de 20 milisievert al año en todo el cuerpo, ¿tá? Y se permite un máximo de 100 milisievert durante todo el periodo oficial de 5 años. Imagínense, estamos en 2020. Si yo recibí desde 2015, vamos a 2014 hasta 2019, 20 milisievert por año, estaba en el límite superior y tengo acumulado 100 milisievert por año. Ahora, si yo hubiera recibido en 2014 50 milisievert máximos, en el resto de los años hasta 2019 no podía superar los 100 milisievert, o sea que no podía juntar más de los 20, o sea, tenía que juntar menos de los 20 permitidos por año, ¿tá? Por eso las dosimetrías siempre se expresan por lo que se da en el mes, por lo que se da de acumulado en el año y por lo que se da acumulado en los 5 años, para que haya un seguimiento continuo de lo que puede estar recibiendo ese trabajador. En el cristalino, yo les comentaba que hace unos años, en 2011, se bajó el límite, antes era 120, se bajó a 20 por el problema de del personal que trabaja en intervencionismo, en esa camilla que yo les mostraba cuando hacían la angioplastia, que se exponían mucho y que aparecían graves casos de cataratas. Entonces se bajó la dosis a 20 milisievert. En piel y en extremidades, como son tejidos sumamente radioresistentes, la dosis máxima es de 500 milisievert. Pero fíjense lo que pasa para miembros del público. En el caso del público, una persona puede recibir 1 milisievert por año oficial, ¿tá? Pero recuerden que por estar vivos recibíamos un promedio de 2,7. En cristalino, 15 milisievert. Y en extremidades, 50 milisievert en un año oficial. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo es posible que una persona de público reciba 20 veces menos que una persona que está trabajando? Y hace algunos minutos, al principio de la clase, yo le dije, la persona que está trabajando tiene formación, tiene información, tiene material para protegerse, tiene blindaje, tiene continua supervisación de su dosis. La gente que va caminando por la calle no tiene idea. Entonces, por eso los límites para el público son mucho menores, ¿tá? Ninguno de ellos los expone a la muerte, pero el trabajador puede exponerse más justamente porque tiene otra formación. Vamos a poner un ejemplo numérico para tratar de aterrizar un poquito estos conceptos. Vamos a imaginarnos una persona que estaba a 500 metros de la central de Chernóbil en el momento del accidente, que liberó gran cantidad de iodo 131. Él mismo, esa persona, tenía 76 kilos de masa corporal y su tiroides pesaba 22 gramos. Parte A. Calcule la dosis absorbida por la tiroides al incorporar 6 por 10 a la menos 3 joules de yodo. Entonces, nosotros dijimos que la dosis era se medía en joule por kilogramo, la dosis absorbida era la cantidad de energía que yo recibía por unidad de masa.
Y acá me dicen la cantidad de energía que recibió. Así que hago el cociente de los joules que recibió sobre la masa en kilogramos y tengo la información de que esta persona estaba a 500 metros, recibió una dosis de 0,27 joules por kilogramo, que le habíamos llamado Gray en honor a este físico inglés. La persona recibió 270 miligray o 0,27 Gray. La segunda parte del ejercicio, antes de seguir, ¿alguna duda? Se me fue. Que ponderábamos en función de la cantidad, de la calidad de la radiación. Bueno, entonces, gracias, era multiplicar la dosis equivalente. La segunda parte del ejercicio me dice, calcule la dosis equivalente de la tiroides en la dosis equivalente le íbamos a obtener multiplicando la dosis absorbida por el factor de ponderación de la función del factor de calidad de las radiaciones gamma y beta, que son las que emite el iodo 231, valen 1, por lo vimos en unas diapos anteriores. Así que para calcular la dosis equivalente que recibió esa tiroides, voy a multiplicar la dosis absorbida por el factor de ponderación de las radiaciones, que valía 1 para este tipo de emisores. Así que la dosis equivalente de esa tiroides era 270 milisievert. Vieron que aquí cambiamos de unidad. Acá teníamos el Gray y para ponderar radiaciones vamos a estar hablando de milisievert, en honor a un físico sueco que fue el que lo definió. Y por último, el ejercicio me pide calcule la dosis efectiva en cuerpo entero. Si además se registraron que la persona recibió 3 milisievert en gónadas y 5 milisievert en el resto del cuerpo. Habíamos dicho que la dosis efectiva era la sumatoria de todas las dosis equivalentes ponderadas por el factor de ponderación de tejido de cada uno de los tejidos que nos interesaban. Entonces, mi dosis efectiva va a estar dada por la dosis equivalente que tenía en tiroides multiplicada por su factor de ponderación, que de la tabla anterior de la ICRP vimos que valía 0,05, más 3, que es la dosis equivalente que recibió en gónadas por el factor de ponderación en las mismas, más 5, que fue la dosis que se midió en todo el cuerpo, por el factor de ponderación del resto del cuerpo. Así que nosotros podemos decir que este individuo ficticio que estaba a 500 metros recibió en el momento del accidente casi 14 milisievert en todo su cuerpo. Si nosotros quisiéramos hacer eso cotidianamente, tendríamos que poner una serie de dosímetros y poder determinar la cantidad de energía que se absorbe y hacer los cálculos para eso. Pero para ello los invito a la clase después de turismo, que ahí lo vamos a ver. Otro ejemplo. Vamos a imaginarnos un tejido que recibe 2 miligray de radiación gamma y 1 miligray de radiación alfa. ¿Cuál es la dosis equivalente que recibe ese tejido? Y acá vemos que tenemos distintos tipos de radiaciones y entonces vamos a tener que ponderar en función de la radiación. Si yo tengo los datos en miligray, esto es que es la dosis absorbida. Así que para calcular la dosis equivalente voy a multiplicar la dosis absorbida por la ponderación de rayos gamma, que valía 1, más la dosis absorbida por la ponderación de rayos betas. Esto me va a dar que ese tejido, en particular imaginario, recibió 22 milisievert de radiación gamma y alfa respectivamente. Para redondear esta parte de la clase, les hago presente que la dosis absorbida la expresamos con la letra D, que la medimos en Gray, que la dosis equivalente la representamos por la H, corresponde a la dosis absorbida por el factor de ponderación de radiaciones y la expresamos en sievert, y la dosis efectiva la expresamos como la E, que corresponde a la dosis equivalente ponderada por el tejido y también la medimos en sievert. Esto era ahora, era anecdótico, pero no los quiero distraer.
Otra de las cosas que les dije que era muy importante que supieran al final de esta clase es la clasificación de áreas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden estar trabajando en un lugar y es importante que sepan cómo clasificarlo para saber qué niveles de seguridad van a exigir ahí y qué tipo de personal van a poder poner a trabajar en cada uno de ellos. Es una de las formas de protegernos en el lugar de trabajo, ¿tá? La clasificación de áreas. Otra va a ser la señalización. Una vez que yo la clasifico, le pongo el cartelito para señalizar. Y por último, los elementos de protección, ¿tá? Todas estas son formas de protegernos, pero la clasificación me interesa particularmente, ¿tá? Porque nosotros podemos tener dentro de lo que es la norma nacional, en nuestro país, la norma que plantea los criterios de clasificación de área y de protección de los trabajadores es la norma UI 100, que figura en la página de la Autoridad Reguladora Nuclear en Radioprotección, que depende del Ministerio de Energía, ¿tá? Pero nuestro país no tiene una normativa al respecto. Lo que hace es, como forma parte, es socio miembro Estado miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica, tiene derecho a tomar sus normativas y aplicarlas en el país. Entonces, siempre vamos a estar con la mejor normativa posible y la más actualizada, porque tomamos la del organismo de referencia, ¿tá? Que además está en consonancia con la Organización Internacional del Trabajo. Esta norma UI plantea que podemos tener o bien controlada o bien una zona supervisada. ¿Quién es quién? La zona controlada se va a definir como un lugar donde exista la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 milisievert año oficial o una dosis equivalente superior a 3 décimos de los límites de dosis equivalente para piel, cristalino y extremidades. Fíjense qué interesante. El límite anual que tenemos como trabajadores ocupacionalmente expuestos es 20 milisievert, ¿sí? Y acá me dice, puedo tener 3 décimos equivale a 6 milisievert año. ¿Cómo lo llevamos esto al todos los días? Lo legal, el límite máximo aceptado es 20 milisievert. Esto no quiere decir que yo tengo que vivir al borde del límite máximo. Esto quiere decir que por encima de esto es inaceptable y que yo tengo que aplicar los criterios de optimización, perdón, el principio de optimización, ¿tá? Y tratar de bajarlo. De manera de que yo tenga una restricción que me autoimpongo, ¿tá? De que no supere los 6 milisievert en el año en esa zona. Y eso lo hago controlando, por ejemplo, con dosímetros ambientales, ¿tá? Yo controlo esa zona. Si ese lugar me da que tengo del orden de 6 milisievert para arriba, a la zona la voy a llamar controlada. Si ese control que yo hago normalmente me da de 6 milisievert para abajo, lo voy a llamar supervisada, que es esta de aquí, ¿tá? Es el área donde los niveles de radiación son tales que resulta sumamente improbable que la exposición anual sobrepase los 3 décimos, o sea, los 6 milisievert. Pero puede superar un décimo de los tales límites, o sea, 2 milisievert. Y en cierta forma nosotros podemos aplicar criterios especiales de supervisión, por ejemplo, tener una vigilancia radiológica de la zona. Les pongo un ejemplo, imagínense una clínica de medicina nuclear. Yo tengo la oficina donde se hacen la administración, o sea que no hay contacto ni con una fuente, ni con pacientes, ni con proveedores, con nada. Está el oficinista llevando las cuentas y todo lo demás. Eso no es ni zona supervisada ni zona controlada. Eso no es una zona libre, no debería haber nada, ¿tá? Y ese personal no tiene ningún carácter especial, es público. Vamos a imaginarnos que en esa misma clínica tenemos la parte de recepción, donde llega el paciente, pero también donde se van pacientes. Entonces, si está todo normal, el paciente entra y sale, puede estar el background un poquito por encima del límite. Puedo superar un décimo del límite, puedo estar en 2 milisievert año. Y eso no implica que tenga que tener ninguna consideración especial, solamente
puedo tener formas de supervisión, tener un monitor o un dosímetro en el ambiente para controlar que esté todo bajo control, ¿sí? Pero no tengo que hacer ninguna cosa extra. Este diagrama nos muestra, por ejemplo, en los jardines o la calle de ese lugar sería un área pública. Nosotros podemos llegar a la parte donde se atiende al paciente, se le puede poner en sala de espera especial o de reposo o incluso los baños, sería una zona supervisada que no debería superar los 3 décimos. La zona controlada sería donde el paciente está recibiendo su tratamiento o su diagnóstico, ¿tá? Después habría zonas que acá las muestro, pero que serían siempre controladas, donde solamente ingresa el personal de trabajo, donde hay controles de calidad o producción, y zonas donde el acceso es prohibido porque de repente puede haber un ciclotrón o algún tipo de agente productor de radiaciones que tenga que estar siempre blindada. Las zonas tienen que estar señalizadas. Y acá yo lo que les muestro es que la señalización tiene su normativa. Esa normativa nuestro país la toma también en la norma UI 100 y dice cómo tiene que ser la cartelería, las dimensiones y demás. Aquí sobre la izquierda les puse una representación bien antigua de cómo antes se ponía, ¿no? Decía peligro de radiación, unos rayitos acá, ¿tá? Y nada más. Esta de la derecha es el nuevo símbolo que lanzó el ISO en 2007 para informar que es zona peligrosa. En lo que me es personal, realmente no me gusta nada, creo que es demasiado atemorizante y se gastó, parece que como 5 millones de euros en diseñarlo. Lo que muestra es esta fuente radiactiva como riesgo de peligro de muerte y que la persona se aleje del lugar. Este es un símbolo que está vigente para lugares donde hay material radiactivo. Y esta es la señalización que para todos nosotros es más conocida y es la que figura en las etiquetas, ¿sí? Que pueden ser de distintos colores y llevan distinta información dependiendo del tipo de emisión y de la cantidad de actividad que tenga la fuente. ¿Ah? La señalización. Y por último, los elementos de protección, ¿tá? Que puede ser un recinto blindado, un lugar cerrado, ¿tá? Donde adentro está contenido la cantidad, el material radiactivo, ¿tá? Por ejemplo, en un reactor de potencia, ¿sí? Sería ese lugar más cerrado, ¿tá? Tenemos barreras que pueden ser geológicas, que puede estar enterrado en la tierra, barreras ingenieriles de concreto, ¿tá? Y barreras químicas de blindajes. Y otro tipo de elementos de protección que ustedes ya los vieron en su momento son los tipos de recipientes de descartes, los guantes, los tipos de las pinzas y los elementos de protección personal que también conocen, que son los monitores de dosis efectiva, dosis en extremidades y de contaminación, nuestros dosímetros. Ustedes ven que nosotros siempre llevamos nuestros dosímetros y que además tenemos en el ambiente monitores que siempre nos están indicando cuál es la radiación o la tasa de dosis que tenemos en el lugar. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a proteger de las radiaciones. Pero también tenemos que tener componentes de un programa de protección radiológica para llevar los papeles en forma ordenada. Y tenemos entonces que llevar vigilancia y control sobre las personas, tanto sobre los trabajadores expuestos como sobre la población. Y también un sistema de vigilancia y control del medio ambiente, de nuestros equipos y fuentes, de nuestras áreas de trabajo y del medio ambiente. La foto que veíamos la clase pasada del señor que había encontrado una fuente tirada y que eso él no sabía, desconocía, no estaba señalizada, la recogió y finalmente falleció, era que no había un control y una vigilancia adecuada sobre esto.
Nuestras áreas de trabajo, ustedes cuando van a la cátedra ven que tenemos el monitor siempre encendido, indicando qué es lo que está pasando y sabemos en todo momento qué es lo que nos sucede. Y en el medio ambiente, bueno, pueden haber filtros o algún tipo de agente retardante que impida que el material radiactivo salga al medio antes de estar a niveles de radiación suficientemente bajos. Aquí les puse, para ir terminando la clase, lo que es la norma UICIAN. La primera es una captura de pantalla, pero acá abajo tienen el enlace si quieren verlo. ¿Tá? Aquí hay mucha información de protección radiológica, muy exhaustiva. Y aquí también les puse la revisión más nueva que hay. Fíjense que es de septiembre de 2019, que aplica medicina nuclear y como tal vez alguno de ustedes haga el curso de radiofarmacia, vamos a estar trabajando en áreas vinculadas a estos temas, que son, por ejemplo, requisitos de diseño, requisitos operacionales, responsabilidades del personal y demás que pueden llegar a ser de ellos. Y nuevamente con la misma reflexión de los otros días vamos cerrando la clase de hoy. Y es que en la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. Y una vez que comprendemos la interacción de las radiaciones con la materia, podemos entender cómo son los efectos biológicos que nos pueden producir y ahora cómo podemos ponderar y cuidarnos de las radiaciones. Entonces, dicho esto, los invito a que si alguno de ustedes tiene alguna consulta, la haga ahora o si no, estamos disponibles como siempre en el foro para cualquier consulta que quieran hacer.